¡Feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo! Les desea su programa El Sol de la Mañana. ¡Bomba! Sol 106.5. 10:43 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Salmo 121:7. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. Te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Amén. El Señor siempre Amén. nos cuida, siempre nos protege. Amén. Miren, quiero referirme a la situación del arroz a propósito de un artículo que publica Andy Dawaje en el día de hoy. Ay, sí, hay que Que leerlo. trae una serie de elementos importantes. Pero leerlo. antes quiero saludar algo que aconteció en el día de ayer a propósito de Puerto Plata y del turismo y de la situación que está viviendo Puerto Plata. Ustedes saben que cuando hay acciones como esta de la naturaleza que provocan situaciones difíciles en áreas que son turísticas, como este caso de Puerto Plata o cuando sucede en el este, en Punta Cana o en Bávaro, uno siempre, ¿verdad? Las autoridades lo primero que tienen que pensar en que la población dominicana sea inmediatamente ayudada por cualquier situación. El gobierno actuó correctamente en ese aspecto, incluso el propio presidente de la República estuvo presente en Puerto Plata, la vicepresidenta le ha dado seguimiento y lógicamente eso es correcto, eso es conveniente, eso es necesario y muestra, ¿verdad?, la voluntad del gobierno de resolver la situación de la población. Pero también desde el punto de vista económico, uno piensa en lo que podría afectar a el área turística. ¿Por qué? Porque Puerto Plata, que está renaciendo con el turismo, sobre todo por el turismo de los puertos, los cruceros, llama entonces inmediatamente la atención si puede haber afectado o qué puede estas situaciones afectarlo. Y en el día de ayer, el ministro de Turismo, David Collado, estuvo presente, él también fue junto con todo el gobierno, y dice que por orientación del presidente Luis Abinader, sobre todo al puerto de Taino Bay, que ayer recibió 20,000 cruceristas. Entonces, lógicamente, con esta situación de Puerto Plata llama la atención si habría condiciones, posibilidades reales y que esto no pudiera afectar nuestra imagen como potencia turística. Pues el ministro dijo que estuvo ahí, que lógicamente las condiciones están garantizadas, que inmediatamente toda el área que fue afectada, el gobierno estaba en eso, pero que el área que tiene que ver con el puerto, gracias a Dios, ¿verdad? Tanto el puerto de Taino Bay como Amber Cove, que son los que traen mayor cantidad de cruceristas para la República Dominicana a través de Puerto Plata, que estaba garantizado y que las autoridades en cualquier situación iban a actuar de manera inmediata. Así es que saludamos, ¿verdad?, esto del gobierno de auxiliar a Puerto Plata y al ministro de Turismo, que lógicamente fue también a lo que tiene que ver con áreas sensibles desde el punto de vista de la economía en nuestra nación. Muy bien, estas son cosas importantes que uno tiene que saludar porque evidentemente, primero la población tiene que ser auxiliada en cualquier situación y el turismo, que es un soporte fundamental y básico de la economía dominicana, también tiene que ser cuidado, preservado y cualquier situación acontecida de manera inmediata para evitar que tenga consecuencias futuras. Miren, por otro lado, el arroz vive una situación, los arroceros, el arroz dominicano, los productores de arroz viven una situación muy especial porque ya se acercó, llegó la fecha, ¿verdad? No hay fecha que no llegue. Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en el 2004, todo el mundo dijo, bueno, logramos una serie de cosas importantes, pero estaba una especie de péndulo de Foucault, una especie de situación complicada para el arroz en un periodo de 20 años. ¿Qué dice Andy? Parece que tienes razón en torno a eso. La situación del arroz es que produce alrededor de 300,000, de 250,000 a 300,000 empleados. Tiene las provincias Duarte, La Vega, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez y Monseñor Noel como las provincias que más producen arroz. Más del 60% de su superficie está orientada a esto, que la producción nacional estamos hablando de 654,203 toneladas en el 2022 y 419,221 pasó del 2005 de esa cantidad a 654,000. De 400,000 a 654,000, es un crecimiento de más de un 25%. Y lógicamente, ante esta situación, lo que se prevé que podría caerse la producción local, porque, y él tiene una gran razón en eso, no hubo una estrategia ni de los productores, ni del gobierno, porque él ahí vincula las dos partes. Es decir, por eso, pero no hubo, en ese momento había que empezar a desarrollar una estrategia, porque se preveía que eso iba a llegar. Ahora, él dice,
Para mí una de las cosas fundamentales que él dice es lo siguiente. Miren, ¿qué pasa con el arroz y ante esto? ¿Cuál es la situación? Que los productores de Estados Unidos, es verdad que están siendo subsidiados por el gobierno de Estados Unidos. Eso no está previsto. No, Exacto. eso es verdad, nadie lo puede negar, ni los Estados Unidos. Cuando se firmó también estaba. O sea, esa situación estaba cuando se firmó. Ahora, el gobierno dominicano... Porque el subsidio a los productores norteamericanos es una medida interna. Sí, pero claro. Que nosotros también podríamos adoptarla aquí sin ningún tipo de problema. Andy dice, y en eso yo creo que él tiene en parte razón, que de alguna manera el gobierno dominicano también está subsidiando el arroz a los productores. No en la misma dimensión de los Estados Unidos, pero hay una serie de facilidades. En la mención hay varias facilidades en términos de producción que tienen los arroceros, pero lo que dice es que eso no se convirtió en una estrategia que fuera creciendo en la medida en que se daba la otra situación. Los gobiernos, usted dijo el gobierno. No, los gobiernos. Exacto. Los todos. Gobiernos. No, porque él habla muy claro. Que hace 20 años eso. Claro. Sí, él todos dice, los partidos no, oye lo que Andy dice lo siguiente, han pasado 20 años, Exacto. Han pasado 5 periodos de gobierno, 3 presidentes, Claro. 6 ministros, varios directores del sector agropecuario y arrocero y 300,000 productores, y entre todos, y ahí tiene toda la razón, no hubo preocupación hasta el momento en que llegó. Sí, entonces estamos tarde, pero lógicamente hay que buscar una salida. Claro. Entonces la única preocupación del arroz es la económica. No, y el impacto en la salud que tienes ahora. pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Eso es otra No, cosa. pero eso no importa. Eso No es importa otra el cosa. negocio. Pero perdón, Eso eso es es otra otra cosa. Y el impacto de Esa una es otra sociedad cosa. enferma Pero por comer esa vaina. Esa es es una otra estrategia cosa. Depende de qué cantidad tú comas. Lo que Todo estamos en exceso. Eso es otra cosa. Todo en Porque el arroz es exceso. una Eso droga. es otra cosa. Lo que eso estamos es otra discutiendo cosa. El arroz per se no hace daño. Es una droga, el arroz Wait. ya hace daño. Eso no es verdad, pero Perdón, esa es perdón, otra perdón. discusión. Dice la José. ciencia eso, pero no es verdad. José, perdón. Porque es tu maldad. Espérate, En está bien, exceso. pero después tú... En pero exceso, mentira, ¿verdad? en exceso Lo que hace yo estoy daño. diciendo es mentira. En exceso hace Porque tú daño. puedes cortar. En exceso hace daño. Pero si es estamos controlado no hace discutiendo daño. eso. ¿Y Mire. ¿Cómo tú lo controlas? ¿Cuánta una ¿Quién te gente, enseña a ¿Cuántos controlar? años tiene la Pero gente ¿quién te comiendo arroz en enseña este a país? controlar? Gente de Eso es 90 otra años, de cosa. 80 años. Eso es otra Pero ven cosa. acá, por Dios. Sigue, Estamos hablando de un eso es otra producto cosa. que es Para parte terminar. fundamental de los dominicanos, que es parte Claro. fundamental. Seguridad nacional el arroz. Estamos hablando de productores, estamos hablando de Seguridad 300, nacional. perdón, 300,000 empleos, estamos hablando de 300,000 empleos. Estamos hablando de alrededor de 20, 30,000 Claro. productores. Estamos hablando de una situación 31,000 productos. 31,000 productores. Estamos hablando de una situación que afecta de manera directa a algo que tiene que ver con la República Dominicana. Entonces, ¿qué dice Andy? Y a mí me parece interesante, ojalá se pueda discutir. Dice, estamos tarde para tomar una medida que pueda solucionarlo de una vez. Pero, dice, la salida tendría que ser empezar a discutir con el gobierno del presidente Trump, que se instala el día 20, para nosotros adoptar algunas cosas que podamos entregar y ellos no puedan dar facilidades para entregarnos. Y él dice 3 cosas concretas. ¿Cuál es la primera? Dice, entre los puntos debería ser una mesa de negociación con el equipo agropecuario de Trump. Dice, lo primero debe ser, ustedes vieron que el gobierno, él dice, yo no voy a evaluar, yo tampoco voy a evaluar, ¿verdad? El decreto que tomó el presidente, pero él dice, tomar una medida de solamente usted ponerle una cuota preferencial a 23,300 toneladas, si globalmente son 160,000, es una provocación a los Estados Unidos. Entonces hay que tratar de aumentar un poquito más y buscar, negociarlo con ellos. Nosotros queremos que ustedes no nos traigan tanto, pero... No nos traigan tanto arroz importante. Exacto, no traigan tantos reportados, sino una cantidad que a los dos nos convenga. Y para eso entonces dice, y esta es una situación, ¿verdad? Tanto él como Jaime Aristi la plantean, que para lograr eso, de que la cuota que pongamos sea lo más favorable para la República Dominicana, se le garantice a las empresas de Estados Unidos el monopolio completo de la provisión de carbón para Punta Catalina. Es decir, que todo el carbón que use Punta Catalina sea comprado a empresas norteamericanas. Eso se ve, podría ser discutible, eso es posible para que nos den la otra facilidad. Y finalmente dice, la tercera propuesta que plantea Andy, es una especie de monotributo en las aduanas nuestras a los artículos competitivos de Estados Unidos que vienen de China. Ese ya medio más complicada, pero podría ser favorable, fruto de esta posición que tiene sobre todo la administración de Trump, que lógicamente a nosotros nos convienen más los productos porque nuestro principal socio comercial son los Estados Unidos. Ponerle un monotributo que no sea tampoco muy desfavorable, pero que de alguna manera haga más favorable competitivamente a los de Estados Unidos que a los de China, podría ser algo favorable que podría discutirse en esa mesa de negociación. Él habla de otras opciones que podrían plantearse, pero por lo menos estas 3 medidas
yo creo que es correcto este planteamiento de Andy en el sentido siguiente. El gobierno tiene que sentarse a Sí. discutir con las nuevas autoridades de Estados Unidos, sobre todo con el sector agropecuario, y ofrecer algo para garantizar las mejores facilidades para nuestros productores, porque ciertamente el arroz, la producción nacional, el arroz como producto alimenticio para los dominicanos, como producto que genera muchos recursos, que genera muchos empleos, tiene que ser preservado por el gobierno de la mejor manera. Sí, señor. Y parece ser, no somos ninguno de nosotros expertos específicamente en torno a lo que tiene que ver con el sector agropecuario, pero parece ser que ese decreto, más que resolver, complica más la situación. Ojalá que el gobierno tenga oídos claros Estoy de frente a acuerdo. esto para evitar afectar a quienes están alrededor de la producción de arroz y a nuestros productores locales que siempre necesitan una mayor atención y cuidado. Muy bien. Bueno, tenemos a Ramón Paulino,